Nueva Asamblea. Venezuela repite el guión en otra etapa legislativa. Desastre logístico, pérdidas millonarias sacuden al comercio colombo-venezolano tras cierre fronterizo. Alerta, Eduardo Bolsonaro acusa a Brasil de copiar al gobierno venezolano en persecución política. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 27 de mayo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El Consejo Nacional Electoral proclamó este martes a los diputados electos para la nueva Asamblea Nacional. 29 de ellos son de la oposición, tras las elecciones del pasado domingo 25 de mayo. Con el acto oficial de adjudicación de los cargos, el país entra en una nueva etapa legislativa con una composición definida que marcará el rumbo de las decisiones parlamentarias en los próximos años. Catherine García con el reporte. Las recientes elecciones parlamentarias en Venezuela han definido la composición de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031 con una mayoría significativa de escaños obtenidas por el oficialismo. La jornada electoral transcurrió con la posterior adjudicación y proclamación de los diputados, consolidando el resultado y marcando el inicio de una nueva etapa legislativa en Venezuela. De los 285 cargos a adjudicar para la Asamblea Nacional, 282 se encuentran adjudicados. Recordemos que el día domingo se celebra la asamblea para elegir 3 diputados de representación indígena a la Asamblea Nacional y 9 diputados a los consejos legislativos. Alianza del Gran Polo Patriótico obtuvo 253 cargos de diputados y diputados a la Asamblea Nacional. Alianza Democrática obtuvo 13 cargos de diputados y diputados a la Asamblea Nacional. Alianza UNTC Única obtuvo 11 cargos de diputados y diputados a la Asamblea Nacional. Alianza Fuerza Vecinal obtuvo 4 cargos de diputados y diputados a la Asamblea Nacional. Partido Alianza del Lápiz obtuvo 1 cargo de diputado a la Asamblea Nacional. Con la adjudicación de los cargos por parte de las instancias electorales, la nueva Asamblea Nacional se prepara para asumir su papel en formulación de leyes y debates de políticas públicas. La composición del Parlamento, con una mayoría alineada con el gobierno, plantea expectativas sobre las decisiones que se tomarán en los próximos años. En democracia el debate es válido, nosotros creemos que es bien y es sano, siempre que sea con respeto. Nosotros estamos dispuestos a dar el debate. Ese es el escenario, porque la Asamblea Nacional es el epicentro para el debate. Hemos venido aquí a cumplir con el requisito establecido por el Consejo Nacional Electoral de la recepción de las credenciales correspondientes como diputadas y diputados adjudicados en la lista nacional para la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Así como nosotros en este mismo instante, los diputados a la Asamblea Nacional escogidos por listas regionales y en los 88 circuitos nominales están recibiendo también su credencial correspondiente, de manera que se conforma hoy de manera oficial el Parlamento que regirá al Poder Legislativo entre el 5 de enero del año 2026 y el 5 de enero del año 2031. El impacto de estos resultados se extiende más allá de la estructura parlamentaria, influyendo en el escenario político general. La estabilidad institucional, el rol de los organismos electorales y el margen de acción de la oposición estarán en constante evaluación a medida que avanza el nuevo periodo legislativo. En este contexto, el diálogo político, la transparencia en la gestión y la participación ciudadana seguirán siendo temas claves en el desarrollo democrático del país. Informa para ustedes Catherine García. Somos Impacto Venezuela. Miles de ciudadanos y empresarios quedaron atrapados por el abrupto cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, decretado por el gobierno de Maduro sin previo aviso. La medida paralizó operaciones aduaneras claves y afectó a transportistas, comerciantes y exportadores, dejando pérdidas que superan los 30 millones de dólares. El sector logístico exige coordinación binacional y reglas claras para evitar que la frontera siga siendo rehén de decisiones políticas coyunturales. Génesis Pérez nos cuenta.
El reciente cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, decretado por el presidente Nicolás Maduro con motivo de las controvertidas elecciones del pasado 25 de mayo, ha provocado pérdidas económicas significativas en la región de Cúcuta, norte de Santander. Durante los 3 días de cierre, se estima que el comercio minorista local perdió entre 12.000 y 15.000 millones de pesos diarios, sumando un total aproximado de 45.000 millones de pesos, alrededor de 11 millones de dólares. Cuando pongo por encima de cualquier circunstancia al ser humano es porque el ciudadano de a pie es el que ha sufrido en realidad las consecuencias de haberse cerrado la frontera, es el que ha sufrido las necesidades básicas que en algunos momentos tienen que abastecerse de alguno o de otro lado de la frontera, medicamentos, medicina, provisión de alimentos, provisión de vestido, de calzado y de otros factores que obviamente inciden en la calidad de vida de las personas. Sergio Palacios, presidente ejecutivo de FENALCO en el norte de Santander, destacó que sectores clave como alimentos, medicamentos, textiles, calzado y tecnología fueron los más afectados. La actividad comercial en centros como el Cúcuta Cielo Abierto experimentó una caída de ventas del 75%, mientras que la ocupación hotelera descendió un 23% y los restaurantes reportaron pérdidas superiores al 73%. Esperamos que algunos efectos secundarios que están dificultando algunos procesos de comunicación entre ambos países sean atacados, sean visualizados de la forma en que las autoridades deben tomar correctivos y controlarlos para que estos factores no influyan en este dinamismo. La medida también interrumpió el tránsito diario entre 45.000 y 50.000 personas que cruzan la frontera para trabajar o adquirir bienes esenciales, afectando tanto a trabajadores como a consumidores. Este cierre unilateral ha reavivado temores en la población fronteriza, recordando el prolongado cierre de 2015, que duró más de 7 años y tuvo consecuencias devastadoras para ambas economías. Las autoridades locales y empresarios han expresado su preocupación por la falta de estabilidad en las relaciones bilaterales y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos para evitar futuros cierres imprevistos que puedan paralizar nuevamente la economía fronteriza. Revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Gobierno rechaza críticas del CARICOM, Canadá y Ucrania contra Venezuela. Mediante sus cuentas en Telegram, la vicepresidenta Delcy Rodríguez rechazó en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro las críticas del CARICOM, Canadá y Ucrania en contra de las elecciones en Venezuela. Rodríguez calificó de insolentes las declaraciones emitidas por la secretaria general de CARICOM, Carla Barnett, tras pronunciarse sobre la elección del gobernador de la Guayana Esequiba. Acusó a Barnett de actuar como empleada de la ExxonMobil y aseguró que ella no representa la voz de todos los países de la organización regional caribeña. Eduardo Bolsonaro compara justicia brasileña con la de Venezuela. Adoptan la persecución estatal contra las familias de disidentes. El diputado Eduardo Bolsonaro comparó este martes a la justicia brasileña con las de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, después de que la Corte Suprema decidió investigar la campaña que mantiene Estados Unidos en búsqueda de sanciones contra los jueces que han procesado a su padre, una característica bien común en un régimen de excepción de perseguir, amenazar y detener a los familiares de los disidentes. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro dijo eso en sus redes sociales, que Estados Unidos
Unidos se encuentra en esta campaña desde marzo. Destacó que Venezuela, Cuba y Corea del Norte, además de China y ahora Brasil, adoptan el mismo modelo. Un juez estadounidense extiende el plazo de remate en la subasta de la matriz de Citgo hasta el 2 de junio. Según Reuters, un juez federal de Estados Unidos extendió hasta al menos el 2 de junio el plazo para la presentación de ofertas en la subasta judicial de acciones de la matriz de Citgo Petroleum, la refinería venezolana. Esta subasta busca compensar a 19 acreedores por incumplimiento de deuda y expropiaciones en Venezuela. Inicialmente, el juez Leonard Starr había aprobado una oferta de $3.700 millones de Red Street Investment como la primera en la subasta, con un plazo para ofertar competitivas hasta el 28 de mayo. Sin embargo, los abogados de Venezuela solicitaron una prórroga para analizar demandas paralelas que podrían influir en las ofertas conforme al nuevo calendario propuesto. La audiencia final de la subasta se realizará en julio. El legislador estadounidense Glenn Ivey es el 6º legislador demócrata estadounidense que visita El Salvador con el fin de conseguir el retorno a Estados Unidos del migrante salvadoreño Kilmar Abrego García, de 29 años de edad, recluido en una granja penal en Santa Ana, a 70 kilómetros de la capital salvadoreña, tras ser deportado en marzo por un supuesto error. Según Glenn Ivey, legislador por Maryland, antes de viajar a El Salvador, habló en Washington con la embajadora salvadoreña Milena Mayorga sobre su decisión de visitar a Abrego. Asimismo, indicó que pretendía asegurarse de que él estuviera bien y de discutir sus derechos legales. Definitivamente no pudimos reunirnos con Kilmar. Fuimos hoy a la prisión de Santa Ana y llegamos allí, y hablamos con las personas en la puerta. No abrieron la puerta ni nos dejaron entrar. Dijeron que teníamos que regresar a San Salvador para obtener un permiso para una visita, lo cual no tiene ningún sentido porque ya había superado a las personas encargadas de las admisiones a la prisión. Ivey señaló que se reunió con líderes de organizaciones de derechos humanos de El Salvador, pero no pudo concertar ninguna reunión con funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, un aliado de Trump en su dura política contra los migrantes. En la rueda de prensa que el legislador demócrata estadounidense ofreció en San Salvador, se encontraba el abogado de la esposa de Abrego, Chris Newman, quien exigió en esta tercera visita al país centroamericano una prueba de vida del deportado. La administración Trump reconoció que la expulsión de Abrego García se debió a un error administrativo, pero se niega a llevarlo de vuelta al afirmar que es miembro de la pandilla MS-13, declarada organización terrorista global por Washington. Una situación bastante complicada vive Magdalena Martínez, quien siempre ha vivido en una ribera del río Indio, pero su casa quedará sumergida por un nuevo embalse del Canal de Panamá y, al igual que sus vecinos, piensa resistir hasta el final. Los campesinos de Boca de Uracillo en Panamá perderán sus hogares por la construcción de un nuevo embalse para alimentar el Canal de Panamá. Las casas de unas 2.500 personas en una ribera del río Indio quedarán sumergidas por la construcción. Los 200 habitantes de esta área no tienen drenaje en sus casas y se dedican al cultivo de yuca, maíz, arroz y banano y a la cría de animales. Aseguran que resistirán hasta el final para impedir que la obra acabe con su hogar. La comunidad. Yo pienso que toda la comunidad es totalmente negativa, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Yo no creo que haya alguien que cuando lo van a echar que se quiera. Pero todo puede cambiar con las obras para asegurar la operación del Canal de Panamá que conecta el Mar Caribe con el Pacífico. La Autoridad del Canal de Panamá, el ente público autónomo que opera la vía, decidió construir el embalse para prevenir los efectos de sequías severas como la de 2023, que obligó a reducir drásticamente el tránsito de buques. Y tampoco nos ofrecen nada que vamos a decir que nos entusiasme de que vamos a vivir igual que aquí. No se va a poder vivir igual. Pienso yo que no se va a poder vivir todo.
El Canal de Panamá, inaugurado hace más de un siglo y que conecta el Mar Caribe con el Pacífico, requiere de agua dulce que antes obtenía de las abundantes lluvias de la cuenca del canal, que también abastece de agua potable a la mitad de la población panameña. El nuevo embalse ocupará 4.600 hectáreas y esa agua será llevada por un túnel de 9 kilómetros hasta el lago Gatún, que forma parte de la cuenca de la vía interoceánica. Los trabajos deben comenzar en 2027 y culminar en 2032, con una inversión de unos $1.600 millones. De ellos, 400 millones son para indemnizar y relocalizar a unas 2.500 personas de varios poblados. La autoridad del canal espera dialogar y alcanzar acuerdos con las comunidades. Este proyecto en Río Indio realmente viene a cubrir una necesidad que se ha identificado desde hace mucho tiempo, es el agua del futuro. El canal de 80 kilómetros de longitud mueve el 6% del comercio marítimo mundial y es el motor de la economía panameña. Pero los campesinos están reacios a abandonar sus tierras para la construcción del embalse. En la aldea de Limón, a 15 minutos de Boca de Uracillo, los moradores también rechazan abandonar sus casas para la construcción del embalse. Y pienso que no es un plan de venir y decir tienen que salir porque el gobierno quiere o la CP quiere hacer un embalse para el beneficio de ellos, porque siendo un país que su lugar turístico más atractivo se puede decir que es el canal, nosotros los campesinos no recibimos ningún beneficio de eso. Se calcula que habrá unos 12.000 damnificados, pues se afectaría toda la cuenca del río Indio, de 58.000 hectáreas. Es algo que trastoca nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si usted lo sacan de aquí, usted lo desplazan de su casa, de su trabajo, y, o sea, de su tierra, su trabajo y su techo, como por decir así. ¿A dónde lo van a llevar? Quizás es un lugar más reducido, que usted no va a poder producir lo que usted produce. Algunas organizaciones proponen usar el agua del lago Bayano, pero la autoridad del canal lo descarta porque está a más de 100 kilómetros de distancia, lo que implicaría obras más costosas que impactarían en barrios periféricos de la capital. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La palabra victoria parece tener un significado radicalmente distinto para cada bando. La oposición se negó a ser vista en las urnas y canta 4-0. Y el chavismo convierte la elección en un trofeo más. ¿Cómo se siente vivir en un país donde las reglas del juego político se redefinen constantemente? Te leemos. Los venezolanos ya están cansados de los dos bandos, de los que llamaron a votar y de los que no llamaron. Sin futuro, víctimas de las decisiones de una minoría a quienes no le importa la existencia de nadie, solamente sus propios beneficios. No me imagino llegar al 2031 y esto es más de lo mismo. Lo que hay es tristeza ciudadana. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.